Hoy nos toca hablar en la sesión 8 de los derechos en el área digital. La sesión 9, que es la de la próxima semana, hablamos de principios de derechos digitales. Yo he unificado un poco en este PowerPoint tanto el tema de los derechos digitales como el tema de los, los principios, a efectos de que quizá puede ser interesante poder ver en la próxima sesión, si conseguimos terminar hoy estas dos cuestiones, la relación precisamente entre los principios de derechos digitales con el derecho tecnológico o el no derecho, y más en concreto toda la temática del nuevo reglamento de inteligencia artificial, que creo que puede ser de interés de forma complementaria a los principios y derechos digitales, en lo que esté relacionado con los propios sistemas de inteligencia artificial y el uso de Big Data. Por eso, bueno, hoy vamos a hablar de los desafíos que plantea la transformación digital para las personas, los derechos y garantías, tanto de los derechos como los principios digitales. Y el próximo día ya veremos las cuestiones relativas a la inteligencia artificial, ¿no? Bien, en primer lugar, cuando hablamos de transformación digital y de estatus de las personas, ¿qué queremos decir? Lo que queremos decir es que la revolución tecnológica, y entendemos por revolución tecnológica todo lo que son las diferentes innovaciones que están produciendo en la tecnología, tanto desde la propia inteligencia artificial como desde el denominado blockchain o cadena de bloques, hasta también los drones, por ejemplo, o el Internet de las Cosas, diferentes tecnologías, ya no tan nuevas, muchas de ellas ya nos acompañan bastantes años, por ejemplo los drones, que permiten, sobre todo algunas de ellas digitales, aunque tenemos que diferenciar porque hay tecnologías digitales y tecnologías no digitales. No podemos hablar de ellas como de nuevas tecnologías, porque como decimos, ya nos acompañan durante bastantes años, pero sí podemos identificarlas como tecnologías que de alguna manera son disruptivas, en la medida en que suponen una ruptura o un momento de cambio respecto al estado de conocimiento de la ciencia del momento en el que estamos. Desde la perspectiva del derecho, la problemática siempre es si es adecuado o no regular tanto lo que es la investigación, creación y desarrollo de esas innovaciones tecnológicas, incluso pues la propia creación y desarrollo de aplicaciones o de las denominadas apps o aplicaciones digitales. Y por otro lado, lo que es la fase del propio desarrollo tecnológico y su implementación o su puesta en servicio o en el mercado, ¿no? De hecho, como veremos en la próxima sesión, el reglamento de inteligencia artificial recientemente pues, aprobado y que ha entrado en vigor, aunque solamente es aplicable en lo que refiere o en lo que se refiere a conceptos y los sistemas prohibidos de inteligencia artificial, y que tienen mucho que ver en muchas ocasiones con el Big Data, porque al final los sistemas de IA, si tienen potencia o tienen capacidad de desarrollo e impacto, es precisamente por el uso o análisis de Big Data y lo que pueden hacer gracias al uso y análisis de Big Data, ¿no? Esas innovaciones tecnológicas son muy importantes, impactan en la sociedad. El derecho se pregunta si es conveniente o no regularlo, si es conveniente o no regular esa tecnología, si es conveniente o no regular el uso de esa tecnología, de esas innovaciones, en la medida en que puede impactar en los derechos y libertades de las personas. En lo que se refiere a los derechos digitales, o a lo que se denominan derechos digitales, nos van a interesar evidentemente aquellas innovaciones tecnológicas o aquellas tecnologías que pueden tener un uso o un impacto en el mundo digital. Porque evidentemente las tecnologías también pueden tener un impacto y pueden tener un uso en el mundo offline, en el mundo no digital, en el mundo real, en el mundo físico, ¿no? Claro, los drones, por ejemplo, por poner un ejemplo de tecnología, cuando yo estoy usando y volando un dron, si el dron se cae, porque a lo mejor hay una desconexión, una pérdida de batería o un fuerte viento, y el dron se cae encima de una persona y le causa daños, eso tiene un impacto en los derechos de esa persona
y tiene un impacto físico en la vida real. Por supuesto que en el mundo digital puede también tener un impacto porque es vida real también, pero no vida física, ¿no? Aunque eso luego puede tener también efectos en la vida física posteriormente, en algunos casos, ¿no? Ese mismo dron puede llevar incorporada una cámara de vídeo o una cámara de fotos y puede realizar captación de imágenes, ¿no? Esa recolección de imágenes, bueno, puede afectar al derecho a la intimidad de las personas, a los derechos vinculados en definitiva a la privacidad e incluso puede afectar también a otro tipo de derechos posteriormente en el caso de difusión de esas imágenes. Es cuando esas imágenes se transportan al mundo digital cuando quedan afectados los derechos denominados digitales o la dimensión digital de los derechos. Hay, por tanto, tecnologías que pueden tener esa doble función o ese doble impacto en el mundo físico o en el mundo offline y en el mundo digital o mundo online, como los drones o como los propios robots. Y luego hay otros sistemas que son exclusivamente digitales. Por ejemplo, un algoritmo. Un algoritmo es un software que analiza datos, una fórmula matemática con una serie de reglas en función de las que, de acuerdo a unos inputs o a la entrada de una información, va a poder llevar a cabo unas operaciones que le lleven a una salida de información. Esos algoritmos, o ese sistema que utiliza algoritmos, sí es capaz, a partir de esa información de entrada, de llevar a cabo, a partir de cierta autonomía, una información de salida que sea suficiente para la toma de decisiones o apoyar la toma de decisiones o incluso tomar las decisiones mismamente, esos sistemas pueden ser denominados sistemas de inteligencia artificial de conformidad con el nuevo reglamento de inteligencia artificial, como veremos posteriormente. Y van a tener impactos en derechos que tienen dimensión digital, en los derechos digitales y en los derechos del mundo offline, del mundo físico o los derechos tradicionales. Evidentemente, esto requiere que tengamos en cuenta que lo que se denomina estatus de las personas o estatuto de las personas, esto es, el conjunto de derechos y obligaciones que corresponden a una persona física o a una persona jurídica, se vea alterado o se vea afectado. ¿En qué sentido? Por un lado, porque los derechos y obligaciones de las que disfrutamos, es decir, de nuestro estatuto como persona, en el mundo offline, en el mundo físico, nos tenemos que plantear si esos derechos se pueden trasladar al mundo digital, al mundo online. Es decir, si son invocables en el mundo online. Pondré un ejemplo. La libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho que es invocable en el mundo offline, en el mundo real, en los sistemas jurídico-constitucionales y los regímenes constitucionales democráticos que tienen reconocidos los derechos y libertades de primera generación, es un derecho de primera generación, y es un derecho que se exige con eficacia vertical frente al Estado, frente al poder público, con carácter general, pero que también se puede invocar frente a poderes privados o a particulares para que permitan que yo ejerza mi libertad de expresión. Otro derecho similar, muy vinculado a la libertad de expresión, la libertad de información o el derecho a la información veraz, tiene también, en la medida que protege fundamentalmente a los profesionales de la información y a su vez a las personas que tenemos derecho a recibir una información veraz, puede tener también su dimensión digital, pero es un derecho al final que siempre se ha disfrutado en las democracias constitucionales, democracias liberales, en el mundo offline. La transformación que se produce respecto a ese derecho en el mundo online es la dificultad de invocarlo en entornos digitales que controlan empresas privadas, ¿no? Junto a esos derechos, por tanto, derechos que ya teníamos o derechos de los que ya gozamos en el estatuto que tenemos en el mundo offline, podemos encontrar otros derechos, una serie de derechos que necesariamente únicamente van a existir en el mundo online, que no tienen existencia o no tienen sentido en el mundo offline. Normalmente son garantías o derechos garantía de otros derechos, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en el derecho o los derechos vinculados a la privacidad,
Evidentemente, para poder proteger la intimidad y la privacidad, el derecho a la protección de datos es necesario. Eso es un derecho garantía que goza de cierta autonomía. Pero incluso podemos hablar del derecho de desconexión digital o del derecho al olvido. Derechos, el derecho al olvido y el derecho de desconexión digital, que tienen necesariamente un sentido única y exclusivamente en el mundo digital. El derecho al olvido, tal y como está configurado, luego lo veremos, no tiene sentido, no tiene sustancia en el mundo offline, sino únicamente en el mundo online. Y qué decir también del derecho de desconexión digital. Por tanto, cuando hablamos de derechos digitales, tenemos que hablar de la vida digital, y en esa vida digital hablamos de derechos que ya teníamos y que tienen una dimensión digital, y de nuevos derechos o nuevos derechos garantía que garantizan derechos anteriores y que incluso pueden tener su propia sustancia o su propia autonomía y configurarse como auténticos derechos. Y es porque este nuevo mundo online, estas nuevas realidades en las que estamos viviendo, constituyen, como muy bien ha apuntado Inerarty, una nueva plaza pública, donde comenzamos cada vez más a vivir, a acceder a información, a interactuar, a comprar, a vender, a investigar, en definitiva, a realizar muchísimas facetas de nuestra vida que antes hacíamos en el mundo offline. Particularmente, eso se manifiesta ya no con carácter general en Internet o en la web, sino en lo que se denominan redes sociales. Muchas redes sociales que se han ido desarrollando, pero que no dejan de ser, a diferencia de Internet global, empresas privadas tecnológicas, ¿no? Por ejemplo, Facebook, por ejemplo, Instagram, Telegram, YouTube, el antiguo Twitter, hoy en día X, TikTok, etcétera, etcétera, ¿no? Compañías tecnológicas. Y en este sentido se produce una alteración del estatuto que tenemos como personas en la vida digital. Estatuto que responde a diferentes sombreros o diferentes roles en función de si actuamos como ciudadanos en el sentido de miembros de una comunidad política a la hora de ejercer ciertos derechos como la libertad de expresión, la libertad de participación política, el derecho a acceder a una información veraz. Como profesionales de ciertos sectores, como consumidores y usuarios, ¿no? Y en función de eso vamos a tener una serie de derechos y obligaciones en relación a esa prestación de servicios en los entornos digitales y frente a las empresas, ¿no? De eso hablamos precisamente cuando hablamos de la transformación del estatuto de las personas en el mundo digital, en el mundo online. Diferentes roles. Podemos hablar de consumidores, podemos hablar de usuarios, de investigadores, de profesores, de profesionales del mundo online. En algunos casos, evidentemente, una persona, en función de cómo interviene en el mundo online, está actuando bajo un sombrero, un rol distinto, porque una persona puede ser al mismo tiempo profesional, obviamente, y consumidor, usuario de otros productos o servicios, y a su vez puede también ser empleado público. Entonces, diferentes roles o estatus en función, ¿no? Hay jurisprudencia, por ejemplo, ya tradicional del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que protege incluso a abogados o a personas que ejercen una actividad laboral como la profesión de abogado, que se les supone unos conocimientos jurídicos especializados, que les protege como consumidores si cuando adquieren servicios actúan como consumidores y no como profesionales de la abogacía. Por tanto, el rol es importante para poder determinar de qué derechos gozamos o qué obligaciones tenemos en las relaciones que mantenemos en ese sentido. Uno de los desafíos que se presentan es delimitar o precisar la función que debe asumir el derecho, ¿no? Antes lo hemos puesto de manifiesto, es decir, ¿se debe regular todo esto o con la normativa anterior sería suficiente, ¿no? La respuesta es clara, teniendo en cuenta que la Unión Europea ha regulado y está regulando todos los servicios digitales con el nuevo reglamento de servicios digitales, la inteligencia artificial con el nuevo reglamento de inteligencia artificial, los nuevos reglamentos sobre los espacios europeos de datos, la ley de datos, la ley de gobernanza de datos, en fin.
está claro que está introduciendo una gran cantidad de instrumentos normativos para intentar regular los nuevos fenómenos de la revolución tecnológica, en lo que se ha denominado tecnoderecho. Otros modelos regulatorios optan por la no regulación, por ejemplo Estados Unidos. Es verdad que la administración Biden adoptó una mínima normativa, pero la administración Trump la ha derogado. Y luego hay algún estado, dado que Estados Unidos es un estado federal, hay algunos de los estados que forman parte de la federación que sí ha establecido algún tipo de normativa estatal, ¿no? Pero el modelo que está siguiendo ahora más bien Estados Unidos con la administración Trump es un modelo liberal, un modelo de no regulación y de más flexibilidad para ser más amigable con el desarrollo de estas tecnologías, mientras que el modelo europeo es un modelo más intervencionista, más basado en la protección de la persona, de los derechos y libertades de las personas y, por tanto, en la prohibición de ciertos sistemas que pueden afectar la dignidad de las personas y la restricción de sistemas de alto riesgo, al menos no tanto el desarrollo de esa tecnología como su implementación y puesta en servicio al mercado, porque, como apuntaremos en su momento, la nueva normativa de inteligencia artificial lo que regula es la puesta en servicio o en funcionamiento en el mercado de los sistemas de IA y no tanto su desarrollo o producción, salvo en lo que se refiere a los ensayos en vivo con seres humanos. Dentro de este planteamiento, ¿no? El desafío de hasta dónde procede o no la intervención para regular el proceso científico-tecnológico, desde la idea de la investigación hasta su puesta en servicio, al mismo tiempo garantizar la tutela y protección de los derechos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que hay una libertad de investigación. En ese sentido, el reglamento de inteligencia artificial, por ejemplo, no afecta a la libertad de investigación, ¿no? Hay obviamente una libertad de investigación, una libertad de empresa, una libertad de prestación y establecimiento de servicios, que a su vez implican y afectan, porque vamos a crear tecnologías que van a afectar a los derechos fundamentales de las personas. Pero la libertad de investigación y la libertad de empresa son a su vez derechos que pueden ser considerados derechos fundamentales. Desde luego lo son, desde el punto de vista del derecho de la Unión Europea. No estamos manejando aquí el concepto de derechos fundamentales de la Constitución española, en el sentido formal de que solamente son derechos fundamentales aquellos derechos que gozan de las mayores garantías o el mayor nivel de protección, entre ellos el recurso de amparo, la reserva de ley orgánica y el procedimiento procedente sumario ante la jurisdicción ordinaria, sino que hablamos de aquellos derechos que pueden ser considerados como fundamentales de la persona, los derechos humanos que se constitucionalizan, ¿no? Los derechos muy vinculados a la dignidad de la persona y dentro de los cuales también pueden ser considerados algunos derechos digitales. Por un lado porque esos derechos pueden tener una dimensión digital, esos son derechos digitales, y por otro lado porque pueden ser necesarias nuevas garantías de esos derechos que a su vez tengan una configuración autónoma como derechos garantía importantes, como el derecho al olvido, por ejemplo. La problemática de regular muchas veces en derecho son los conceptos. ¿Qué es la libertad de investigación y qué implica ese derecho respecto a qué titularidad y para qué, con qué objetivos, con qué finalidades? ¿Qué son los derechos fundamentales y los derechos digitales, los principios digitales? ¿Qué diferencia hay entre derechos y principios? Los derechos son facultades subjetivas de una persona que son invocables. Si son fundamentales ya hay otra carga conceptual distinta. Y cuando hablamos de principios hablamos de normas de orientación, de políticas, pero no de facultades subjetivas, reclamables o invocables. Cuando en cambio hablamos de principios generales de derecho de la Unión Europea, hablamos realmente de derechos facultativos o de facultades reclamables o invocables. Porque el Tribunal de Justicia protege como principios generales del derecho de la Unión a los derechos fundamentales, entonces reconoce facultades subjetivas en cuanto a principios generales del derecho. Pero cuando se hablan de principios digitales, no se está hablando de esto, se habla de mandatos de orientación, que es una cosa distinta a lo que es propiamente, a lo que tiene una naturaleza jurídica de derecho subjetivo. Y la propia inteligencia artificial, junto al concepto de otras tecnologías, que no hay una definición clara. El libro blanco sobre la inteligencia artificial de la Comisión Europea y el alto grupo de expertos de la Unión Europea trabajó sobre diferentes conceptos de inteligencia artificial. Finalmente se ha adoptado un concepto bastante amplio de inteligencia artificial en lo que es el reglamento de inteligencia artificial, que más o menos viene a decir que se entienden por sistemas de IA o sistemas de inteligencia artificial, y no da un concepto de inteligencia artificial, sino de sistemas de inteligencia artificial, aquellos sistemas que gozan de cierta autonomía, o que pueden gozar de cierta autonomía y que a partir de una información recibida pueden extraer y generar una información que ayude a tomar decisiones o a tomar decisiones, ¿no? Muy amplio concepto que utiliza el reglamento, pero al final un concepto, ¿no?
Luego también es importante tener en consideración que desde el punto de vista de los derechos es muy importante concebir eh, la ética por diseño, ¿no? Es decir, que eh, los creadores y los investigadores y las empresas, cuando desarrollen estas innovaciones tecnológicas, que van a analizar Big Data y que van a usar grandes cantidades de datos para lo que sea, para prestar un servicio, para ofrecer un producto, para mejorar un producto, tienen que partir, lo vimos ya en la sesión anterior, de la importancia del principio de respetar los principios éticos y partir de la ética por diseño, ¿no? Como muy bien reclamó la Comisión Europea. Pero podríamos ir más allá y exigir no solamente el respeto de los principios éticos, sino el respeto de las normas jurídicas, ¿no? Todas las normas jurídicas aplicables al desarrollo tecnológico sería importante que se respetaran para garantizar precisamente el estatuto de las personas en el mundo digital. Esto es fácil, ¿no? No es fácil. ¿Por qué? Porque la transformación digital y la transformación de ese estatus de las personas se pone de manifiesto, como bien ha apuntado el profesor Francisco Balaguer, de la Universidad de Granada, catedrático de Derecho Constitucional. La transformación o la revolución tecnológica o la revolución digital o la revolución de los algoritmos o la revolución de la inteligencia artificial, pueden utilizar la expresión que consideren mejor, lo que ha producido es una serie de rupturas relevantes desde el punto de vista del derecho constitucional. Por un lado, supone una ruptura del contexto cultural de la Constitución, con nuevos factores de legitimación que corresponden al poder global, al poder globalizado de las tecnológicas. A su vez hay, en segundo lugar, una pérdida de la Constitución como referente cultural de la sociedad, como referente cultural unitario. Ya no es la norma de referencia de las sociedades actuales. En la sociedad digital, la Constitución deja de ser el punto de conexión o el punto de referencia cultural del derecho y del régimen constitucional. Por otro lado, hay una ruptura entre la realidad física y la realidad digital que el derecho trata de superar, que trata de colmar, que trata de rellenar ese vacío que produce esa ruptura. Porque mientras la realidad física está muy intervenida por el derecho público, la realidad digital, que responde a entornos privados, controlados por empresas privadas, no está igual de intervenido, igual de regulado por el derecho. Esto lo hemos visto en los últimos años. La Unión Europea ha intentado a marchas forzadas responder con intervención regulatoria y con un gran desarrollo normativo que ha sido tan grande que se han desarrollado desde los reglamentos, las normas sobre protección de datos, tantas normas que en la hoja de ruta que veremos en la próxima sesión de Bottom Line ya se plantea la necesidad de analizar fórmulas para simplificar la legislación y hacer una legislación más amigable, no demasiado dificultosa para las empresas y para el desarrollo tecnológico, precisamente para poder competir con Estados Unidos y con China en lo que es los desafíos de la inteligencia artificial y del Big Data. Pero esa diferenciación existe incluso hoy, a pesar de los esfuerzos de la Unión Europea, porque las tecnológicas y sus espacios privados no dejan de ser esos espacios privados. Y a veces es complicado o es difícil poder controlar desde el derecho público, desde el poder público, esos espacios para garantizar los derechos y libertades de las personas, que es lo que preocupa desde el punto de vista del derecho constitucional. Es verdad que el riesgo de la intervención del derecho público en esos entornos privados, en esas esferas privadas, es que no sea para garantizar una plaza pública, sino más bien para coartar la libertad de expresión y que la lucha al final, o las medidas o mecanismos que se establezcan para coartar o prevenir las deepfakes o las noticias falsas, se utilicen en realidad para imponer una ideología desde el poder, y eso es uno de los desafíos que el derecho constitucional también debe enfrentar. Es decir, están los dos peligros, tanto el peligro de que las empresas utilicen los entornos
privados para difundir sus intereses ideológicos, sus intereses privados, sin importar la verdad, y por otro lado también el riesgo de que desde el poder público la regulación se utilice no para garantizar la libertad y el libre debate en la esfera pública, sino para no solamente limitar noticias realmente falsas, sino limitar la libertad de expresión, ¿no? Y eso está muy en conexión con la propia configuración de la realidad. La realidad es híbrida hoy en día. Ya no hay una realidad exclusivamente física, y esta realidad nuestra híbrida, en la que cada vez tiene una mayor importancia la realidad digital, lo digital, cada vez dedicamos más horas de nuestro tiempo a lo digital y mayores horas de calidad, o dicho de otro modo incluso, dedicamos las horas más importantes de nuestro tiempo al mundo digital, hacemos cada vez más cosas en el mundo digital. Eso impacta en la configuración nuestra de la realidad, cómo percibimos la realidad, cómo nos percibimos a nosotros mismos como personas. Se destruye la percepción compartida, porque mientras en el mundo offline éramos más capaces de compartir e interactuar en base a diferencias, en la realidad virtual solemos movernos en entornos polarizados o en las denominadas burbujas digitales, donde únicamente escuchamos aquello que queremos oír, únicamente interactuamos con aquellos que queremos interactuar, y eso se va radicalizando. Y como bien ha estudiado Pedro Pérez Afrilla, nos volvemos más radicales en el debate digital que en el debate de la vida real. Junto a la pérdida de la capacidad del poder público, del Estado constitucional, para ordenar la vida social en el desarrollo tecnológico. Esta pérdida de capacidad, que va en conexión con la propia globalización, hace que sean necesarios actores supranacionales que puedan intervenir en la regulación, ¿no? Porque los estados pequeños son incapaces de poder hacer frente al poder de las grandes tecnológicas. La Unión Europea tiene una mayor capacidad de presión y de intervención que los estados por sí solos, y por tanto una mayor capacidad de imponer una regulación a las compañías tecnológicas. Pero tampoco tanta como pudiera parecer. Piensen que si pensamos en una empresa como Apple, por ejemplo, donde el negocio de facturación en la Unión Europea puede suponer un 10% de su facturación, si la Unión Europea llegara a imponer unas medidas restrictivas del desarrollo de su tecnología a Apple, demasiado grandes o demasiado desafiantes, en algún momento Apple podría decidir no hacer negocios en la Unión Europea. ¿Qué supondría para Apple? Supondría la pérdida del 10% de su facturación. ¿Pero qué supondría para la Unión Europea el no acceso a todos los productos tecnológicos de esa empresa norteamericana? Lo mismo, con diferentes porcentajes, se podría decir de Twitter, de la antigua X, de Meta, que tiene Facebook, Instagram, WhatsApp. El imponer, por ejemplo, a Meta una serie de regulaciones so pena de prohibirle prestar servicios en la Unión Europea es un arma de doble filo, porque al final Meta, si se va, perdería una parte de su negocio, qué duda cabe, y una parte importante, porque la Unión Europea es un mercado de más de 500 millones de personas, pero la afectación para las personas, para la sociedad, de no tener acceso a WhatsApp, a Facebook y a Instagram, a los tres, podría ser mucho más importante de lo que parece, ¿no? Mientras algunos países como Brasil sí se han atrevido, a través de sus jueces, a restringir el servicio de X, otros países como el nuestro, incluso los jueces, a la hora de adoptar medidas provisionales, medidas cautelares, para obligar a las compañías tecnológicas a facilitar cierta información o, por tanto, a intervenir, ¿no? y imponerles obligaciones, han sido mucho más renuentes a la utilización de medidas radicales que en realidad
tienen un coste social también mucho más grande. Otra cosa es la imposición de sanciones económicas, donde la Unión Europea sí ha sido bastante activa. Por eso, desde el punto de vista del derecho constitucional, lo que se ha dicho es que la transformación nos obliga a repensar el derecho constitucional, pero en realidad todo el derecho, pero el derecho constitucional, en cuanto al derecho constitucional, está implicado en lo que es la definición del modelo de organización del Estado, el modelo de división o separación de poderes entre el poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, y a su vez también el modelo de democracia que tenemos y que se ven transformados e impactados, aunque no queramos, por la propia transformación y el desarrollo de las innovaciones tecnológicas, porque el debate político se hace en las redes sociales, porque la participación política cada vez más se hace en las redes sociales controladas por empresas privadas. Y nuestra normativa sigue haciendo referencia únicamente a los medios de comunicación tradicionales, obviando que el acceso a la información, la participación, la discusión, el debate, cada vez es mayor en las redes sociales. Los escándalos relativos a las campañas publicitarias de Facebook que consiguieron la victoria de Trump para su primer mandato, motivaron que fuéramos conscientes de esta nueva realidad y del poder de las tecnológicas para segmentar hasta el infinito a las personas y poder desarrollar una publicidad orientada a convencer, a influir en las personas y en las elecciones. Mucho que ver con todo esto tiene que ver, por supuesto, decisiones polémicas como la anulación de las elecciones en Rumanía por parte del Tribunal Constitucional rumano, en el sentido de adoptar medidas para intentar cortar la posible influencia de estados extranjeros a través de campañas en redes sociales, ¿no? Con independencia de que habría que analizar y discutir si efectivamente es así en ese caso. Por ello, necesitamos una redefinición del constitucionalismo, un nuevo paradigma constitucional que permita la tutela de los derechos y libertades y su garantía en el mundo digital. Si el Reglamento General de Protección de Datos, que mencionamos en la sesión anterior, preveía pocos derechos relacionados con el entorno digital, más allá de tutelar el derecho fundamental a la protección de datos y su haz, el derecho de acceso, el derecho de modificación, el derecho de supresión, incluyendo el derecho de supresión, el denominado derecho al olvido, creado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero que no es exactamente supresión, pero ha sido integrado en lo que se denomina derecho de supresión, junto al derecho de cancelación, y el derecho de portabilidad. Decíamos que, y comentamos en la sesión anterior, que en relación a sistemas, por ejemplo, que utilicen algoritmos y sistemas de toma de decisiones automatizadas, donde no hay una intervención del ser humano y puede haber consecuencias jurídicas, lo que prevé el Reglamento General de Protección de Datos es el derecho de supervisión humana o de reclamación en esos supuestos, pero únicamente cuando esos sistemas automatizados de toma de decisiones no hay intervención humana y efectivamente tomen decisiones que tengan consecuencias jurídicas o equivalentes. Derecho, por cierto, que también se contempla en el nuevo convenio que se ha aprobado en el ámbito del Consejo de Europa frente a la inteligencia artificial. Más avanzado que el Reglamento General de Protección de Datos fue, sin duda, la ley orgánica, que pretende desarrollarlo, porque la ley orgánica española, el Reglamento General de Protección de Datos de 2016, aunque entra en vigor en 2018, y la ley orgánica española 3/2018 de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales, como su nombre indica, no se refiere únicamente a la protección de datos personales, que podría haberlo hecho, sino que se refiere también a la garantía de los derechos digitales. Y por tanto se refiere a regular, precisar el reconocimiento y garantía de los derechos digitales. También porque obviamente es una norma que se aprobó 2 años después del Reglamento General de Protección de Datos y la revolución digital
se había desarrollado de una forma muy importante desde 2016 a 2018. Esa revolución digital ha ido en aumento, por eso España y otros han aprobado cartas de derechos digitales, aunque esta es una norma de soft law, no es hard law, no es vinculante, donde se reconoce una serie de derechos digitales que deben orientar la actuación de las empresas, pero es soft law. La ley orgánica sí reconoce y garantiza derechos digitales vinculantes que son de obligado cumplimiento para el Estado, para los poderes públicos y para las empresas que luego veremos. También es importante tener en consideración la Declaración Europea sobre Derechos y Principios Digitales para la década digital, aprobada en el año 2022 y proclamada tanto por el Parlamento Europeo, por el Consejo, como por la Comisión Europea en 2022, que también es soft law, no es vinculante, ¿no? Los derechos digitales realmente vinculantes van a ser los derechos que hay en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y que tienen una dimensión digital, los derechos que pueden estar reconocidos en el Reglamento General de Protección de Datos y en otros reglamentos, como el de inteligencia artificial o las normativas que están aprobando europeas sobre datos, y que pueden tener derechos de configuración legal aplicables, pero evidentemente la Declaración Europea sobre Derechos y Principios Digitales, como tal, en sí, pues es una norma orientativa, pero es soft law. Por eso es importante tener claro cuál es el concepto de derechos digitales. Para que realmente tengamos derechos digitales, tenemos que tener facultades subjetivas que sean invocables frente al poder y frente a los particulares, al menos frente al poder, ¿no? Y por tanto invocables ante los tribunales para que puedan ser realizados. Si no, no es un derecho, es otra cosa, es un principio. ¿Que puede haber principios digitales? Sin duda. Principios de orientación que orienten a las normativas y las políticas públicas. Pero un principio no necesariamente es un derecho. No olvidemos o no confundamos, como he dicho antes, no confundamos un principio de derecho como norma orientadora con un principio general de derecho de la Unión Europea que específicamente el Tribunal de Justicia utiliza esa expresión para reconocer derechos fundamentales que son auténticamente facultades subjetivas de las personas y por tanto derechos invocables. Cuando hablamos de principios, normalmente, excepto que se menciona los principios generales de derecho de la Unión, hablamos de normas orientadoras. Hay muchas expresiones que hacen referencia al concepto de derechos. Tenemos, por ejemplo, derechos y libertades, ¿no? Cuando se habla de derechos, se habla de eso, de la facultad subjetiva. Cuando se habla de libertad, se habla de un derecho vinculado a la libertad de actuar, ¿no? La ausencia de intervención que me impida ser libre. Por tanto, libertades públicas, ¿no? A veces se habla también de derechos constitucionales. Cuando se habla de derechos constitucionales, nos referimos, por eso quiere decir que libertades y derechos son equivalentes. Todas las libertades son derechos, no todos los derechos son libertades, porque las libertades son aquellos derechos que implican una libertad de actuación frente al poder. Cuando hablamos de derechos constitucionales, hablamos de aquellos derechos y libertades que están contenidos en la Constitución, en un texto constitucional, ¿no? En ese sentido, los derechos y libertades reconocidos en la Constitución española serían derechos constitucionales. También son derechos constitucionales, sin duda, desde el punto de vista del derecho a la Unión, desde el punto de vista del derecho constitucional de la Unión Europea, los derechos contenidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en los tratados, en la medida en que serían derechos contenidos en lo que son las normas constitucionales de la Unión Europea. Luego está el concepto de derechos fundamentales. El concepto de derechos fundamentales depende de qué contexto se utilice. Si se utiliza hay varias teorías sobre los derechos fundamentales, ¿no? Están los seguidores de López Esbarba y de otras escuelas que consideran que son derechos fundamentales los derechos humanos constitucionalizados. Entonces, todos los derechos humanos, es decir, aquellos derechos que nos corresponden como personas en función de nuestra dignidad, tanto desde una perspectiva justnaturalista como desde una perspectiva positivista, y la diferencia aquí es que los justnaturalistas creen que los derechos son dados porque nos corresponden por naturaleza y lo único que hace el Estado es reconocerlos cuando se positivizan, mientras que desde la perspectiva positivista el derecho nace con el reconocimiento, no existe previamente a su reconocimiento y es el reconocimiento el que implica su creación, pero con independencia de una perspectiva, o que se utiliza una perspectiva naturalista, una perspectiva positivista que cada persona puede tener en función de sus ideas y sus planteamientos vitales, se tenga. Las teorías que siguen Gregorio López Esbarba y otros, o seguían, era que los derechos humanos, aquellos derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales de 1966, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, todo eso que se denomina habitualmente como derechos humanos y que nos corresponden muy vinculado a la dignidad de la persona para poder desarrollarnos como personas, tanto desde el punto de vista de la libertad negativa, es decir, de ausencia de imposiciones por parte del Estado y de los poderes, incluso también de los actores privados, que nos impidan ser libres,
como desde el punto de vista positivo de libertad positiva, si tenemos en cuenta los dos conceptos de libertad positiva y libertad negativa que manejaba Isaiah Berlin, en el sentido de que la libertad positiva son aquellos derechos que nos reconoce el Estado y que son necesarios para poder desarrollarnos como personas, pero en el sentido positivo y del desarrollo de nuestro proyecto vital, ¿no? Como el derecho a la educación, por ejemplo, o el derecho a la sanidad, o el derecho a la seguridad social, ¿no? O sea, no es lo mismo los derechos vinculados a la libertad negativa, libertad de expresión, libertad de información, derecho a la vida, derecho a la integridad física, que los derechos vinculados a la libertad a la libertad positiva, ¿no? Derecho a la educación como ejemplo paradigmático, y que implica una prestación y una actividad y una actuación por parte del Estado para que los podamos ejercer, más que una ausencia de actuación. Para estas teorías, los derechos humanos reconocidos en los textos internacionales, cuando se reconocen en las constituciones, esos son los derechos fundamentales. De manera que aquellos derechos humanos que están en la Constitución española serían los derechos fundamentales, el resto serían derechos constitucionales, los que están en la Constitución, pero que no son esos, derechos constitucionales no fundamentales. Esa es una de las teorías. Otra de las teorías que se ha defendido es que los derechos fundamentales son únicamente aquellos derechos que realmente son invocables como derechos subjetivos y que por tanto tienen las características propias de los derechos. Otros, en cambio, entienden que derechos fundamentales son solamente aquellos derechos que, desde el punto de vista de la Constitución española y por tanto desde un punto de vista formal, gozan de las máximas garantías. Esto es, la reserva de la ley orgánica, el respeto al contenido esencial, la tutela a través del procedimiento preferente sumario ante la jurisdicción ordinaria de esos derechos y el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Y los otros derechos contenidos en la Constitución, aunque sean invocables y exigibles ante los tribunales, en la medida en que no tienen alguna o varias de estos mecanismos de garantía, no son considerados como derechos fundamentales. Esta es la perspectiva que se utiliza con carácter formal y en sentido estricto por parte de la mayoría de la doctrina constitucional española, por ejemplo, Yolanda Gómez Sánchez y otros autores, y es también la doctrina que utiliza y que sigue nuestro Tribunal Constitucional. Este concepto de derechos fundamentales de la Constitución española nos puede servir desde el punto de vista del derecho constitucional español, pero nos perderíamos de entender que desde el punto de vista del derecho a la Unión Europea, el concepto de derechos fundamentales no es exactamente este. Cuando decimos que en la Unión Europea o en el derecho a la Unión Europea tenemos la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, estamos diciendo que cuando se le llama Carta de Derechos Fundamentales es porque se considera que los derechos contenidos en la misma son fundamentales. Eso no quiere decir que todo lo que hay en la Carta sean derechos, pero lo que hay, desde luego, son derechos fundamentales, ¿no? Entonces, la perspectiva de los derechos fundamentales es distinta desde el punto de vista del derecho a la Unión desde el punto de vista del derecho constitucional. Desde el punto de vista del derecho a la Unión, podríamos decir que son derechos fundamentales aquellos derechos reconocidos en la Carta y en los tratados y que son invocables ante los tribunales. ¿Por qué digo no solamente los de la Carta? Porque también los derechos en los tratados tienen rango constitucional y por lo tanto hay otros derechos de reconocimiento jurisprudencial que también serían derechos fundamentales desde el punto de vista del derecho de la Unión. El concepto de derechos humanos pues son todos aquellos derechos que nos corresponden como personas conforme a nuestra dignidad y han sido objeto de reconocimiento a través de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Aquí les he puesto un poco de explicación del fundamento de los derechos humanos. Ya hemos hablado de la diferencia entre naturalismo y positivismo, reconocimiento y declaración. En el Estado constitucional y liberal se reconoce la libertad de los derechos y los derechos de primera generación. Vamos avanzando con la dimensión social y luego ya con la dimensión de democracia plena en la configuración más avanzada del Estado y con el avance de las diferentes generaciones de derechos, hasta llegar a la configuración actual del régimen constitucional en el que tenemos es el Estado social y democrático de derecho. Estado social y democrático de derecho para hacer énfasis en el elemento o la dimensión social y en la dimensión democrática, que son las más avanzadas, pero sin olvidar que el Estado, al ser de derecho, sigue siendo también un Estado liberal.
que garantiza, por tanto, la libertad a través del reconocimiento de derechos y libertades y que se concretan en la dignidad de la persona, los derechos que le son inherentes, como establece el artículo 10.1 de la Constitución Española, el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 1 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el reconocimiento como valores superiores del ordenamiento jurídico del Estado constitucional, libertad, igualdad, justicia y pluralismo político, tal y como se reconocen en la Constitución Española, que cumplen una triple función desde el punto de vista de fundamentar los principios, los derechos y las instituciones constitucionales, orientadora del ordenamiento y a su vez crítica del mismo en la medida en que debe responder a esos valores superiores del ordenamiento jurídico. La importancia, obviamente, también del libre desarrollo de la personalidad como un eco del derecho a la búsqueda de la felicidad, no proclamado este último en nuestra Constitución, sino en la Constitución de Estados Unidos, pero que hay un eco en nuestra Constitución a través del 10.1 con el libre desarrollo de la personalidad para que cada persona se desarrolle como mejor considere. Siempre tenemos que ver que hay o puede haber una doble dimensión en los derechos y libertades. Por un lado tenemos la dimensión subjetiva, es decir, el estatuto jurídico, los derechos que corresponden a una persona, y por otro lado la dimensión objetiva de los derechos, entendiendo también que hay elementos del sistema que deben interpretarse como elementos de garantía frente al poder, como instituciones de garantía frente al poder para proteger los derechos. Por ejemplo, pues podríamos ver algunas instituciones de garantía o algunos elementos de garantía. El defensor del pueblo, el Ministerio Fiscal, son instituciones de garantía de los derechos. Luego hay también lo que se denominan garantías institucionales, que es una fórmula teórica desarrollada en Alemania, y que ha influido mucho también en el derecho constitucional español, que es instituciones que son objeto de protección como si fueran derechos, aunque no son propiamente o no corresponden a derechos. Por eso son garantías institucionales. Por ejemplo, la autonomía local es una garantía institucional de los municipios, no un derecho. O la autonomía de las universidades no es un derecho, sino una garantía institucional. Luego también tenemos que ver las clasificaciones de los derechos, ¿no? Podemos clasificarlos en función de una serie de criterios. Podemos clasificarlos por su función, entre derechos civiles, libertades públicas, es decir, facultades que se ejercen en el ámbito público o social, los derechos políticos, es decir, aquellos que son derechos de participación como miembros de la comunidad política, y los derechos sociales, como reconocimiento de prestaciones sociales. Luego podemos clasificarlos por estructura, derechos de defensa o resistencia frente al poder público, derechos de participación, derechos de prestación que requieren una actuación del Estado. Como por ejemplo, un derecho de prestación sería el derecho de educación o el derecho de sanidad, mientras que un derecho de defensa o resistencia sería la libertad de expresión y un derecho de participación, pues el sufragio activo, el voto. Luego, en función del nivel de protección y garantías, es una clasificación muy importante de carácter formal en la Constitución Española, a la que hemos hecho referencia indirectamente cuando hemos hablado de los derechos fundamentales y del concepto de derechos fundamentales, porque el concepto de derechos fundamentales es aquellos que gozan de las mayores garantías, desarrollado por ley orgánica, de respetar su contenido esencial, recurso de amparo, ante el Tribunal Constitucional, que la preferente sumaria ante la justicia ordinaria. Esos son los derechos más importantes desde el punto de vista formal, porque tienen los mecanismos de mayor protección. Luego tendríamos derechos constitucionales no fundamentales, que son que tienen unas garantías menores. Por supuesto, los derechos fundamentales también son derechos constitucionales. Luego tendríamos principios rectores, son principios que están en la Constitución, pero que no gozan de esa naturaleza de facultad subjetiva y que informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, pero dependen del desarrollo legislativo para su actuación. Las garantías institucionales que hemos comentado, que protegen a una institución, a una persona, y los derechos legales, que son aquellos que son objeto de reconocimiento a través de una ley, sea una ley estatal o una ley autonómica, o por ejemplo también una ley de la Unión Europea o una norma de la Unión Europea. Por supuesto que
en función de esto también se puede hablar de derechos constitucionales, derechos estatutarios, están en los estatutos de autonomía, derechos legales o derechos reconocidos en tratados internacionales o en el derecho internacional. Luego tenemos que tener en cuenta que también podemos hablar de diferentes tipos de derechos en función de su contenido. Hablamos de derechos de ámbito personal, ámbitos de la esfera privada, derechos del ámbito político, derechos del ámbito económico, derechos del ámbito digital, los derechos digitales. En función de su naturaleza, a la que hemos hecho referencia antes, derechos de libertad o derechos de prestación, derechos que requieren una actuación. También por el sujeto de reconocimiento. Podemos hablar de derechos individuales, podemos hablar de derechos colectivos, tanto personas jurídicas como grupos o colectivos. Y luego también se suele utilizar como criterio bastante importante, clasificatorio de los derechos y libertades, la clasificación por generaciones, ¿no? En función del momento cronológico de su reconocimiento y garantía. Siguiendo a Yolanda Gómez Sánchez y Antonio Torres del Moral, diríamos que habrían dos generaciones, la primera y la segunda, que estarían vinculados al primer Estado constitucional, al Estado liberal, donde se reconocen pues, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la seguridad, un reducido derecho de participación política, a los que luego se unirán más adelante, en la segunda generación, el derecho de sufragio universal masculino y el derecho de asociación. En la tercera y cuarta generación hablamos de generaciones vinculadas al Estado social y democrático de derecho y que implican pues, los llamados o denominados derechos económicos y sociales, incluyendo el derecho de sindicación, huelga, salario mínimo, vacaciones, protección de menores, protección de colectivos vulnerables, derechos de educación y posteriormente pues la cuarta generación, derechos vinculados al avance de la ciencia y la transformación tecnológica, los derechos vinculados al medio ambiente, al patrimonio cultural o los derechos de reproducción y la protección de datos de carácter personal. Hay otras clasificaciones, porque hay otros autores que en cambio, pues en lugar de vincular la segunda generación al Estado liberal, vinculan solamente la primera generación al Estado liberal y la segunda al incipiente Estado social, y luego también la tercera generación al mismo. Bien, a nosotros lo que nos interesa en la sesión y a lo que vamos a dedicar más tiempo es propiamente a los derechos digitales. Pero antes de hablar sobre ello, vamos a hacer una pequeña pausa. Volvemos en 15 minutos. Gracias.
Bueno, vamos a seguir con los derechos y garantías, los principios y derechos digitales. Y cuando hablamos de los derechos digitales, la primera pregunta es, ¿los derechos digitales forman parte de la cuarta generación o debemos considerar que constituyen en realidad una nueva generación? Es decir, son derechos, en alguna medida algunos de ellos, que han venido naciendo en lo que es el último estadio del Estado constitucional conocido, que es el Estado social y democrático de derecho. Pero quizá estamos en un momento de frontera con el nacimiento o advenimiento de un nuevo Estado constitucional. Quizá el Estado constitucional digital, el Estado constitucional algoritmo, si tenemos en cuenta pues algunos planteamientos desde la cuestión de algoritmo de Balaguer, o el constitucionalismo digital, o el constitucionalismo tecnológico de otros autores. Nuestra ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, que se refiere precisamente además a la protección de datos de carácter personal, desarrollando el Reglamento General de Protección de Datos, como hemos dicho anteriormente, se refiere también a la garantía de los derechos digitales. Como hemos dicho antes, el Hard Law es un instrumento de carácter vinculante y dice: corresponde a los poderes públicos impulsar políticas que hagan efectivos los derechos de la ciudadanía en Internet. Los derechos de la ciudadanía en Internet, promoviendo la igualdad de los ciudadanos y los grupos en los que se integran para hacer posible el pleno ejercicio de los derechos fundamentales en la realidad digital. Está llamando a la aplicabilidad de los derechos de los ciudadanos en general, por tanto cualquier derecho o libertad, y en particular de los derechos fundamentales de los ciudadanos en el entorno digital. La transformación digital de nuestra sociedad es ya una realidad. En este contexto, ya se han elaborado algunas normativas que fuerzan o refuerzan los derechos digitales de la ciudadanía. Teniendo en cuenta que nuestra Constitución ya había preveído en el 18.4 de la Constitución española la posibilidad de que la ley limitara el uso de la informática para garantía de los derechos y libertades de la Constitución, establece precisamente que, aunque una futura reforma de la Constitución debe incluir entre sus prioridades la actualización de la Constitución a la era digital, por tanto, evolucionar hacia el Estado constitucional digital, hacia una Constitución digital, a la configuración de un Estado social y democrático de derecho que tenga y digital, que tenga en cuenta también lo digital, pero en tanto no se acometa ese reto, el legislador debe abordar el reconocimiento de un sistema de garantía de derechos digitales que encuentra su anclaje en el 18.4. El 18.4 permite reconocer nuevos derechos vía ley, vía configuración legal, para garantizar los derechos ya contemplados en la Constitución. De tal manera que los derechos ya contemplados en la Constitución tienen necesariamente una dimensión digital y en la medida en que sea necesario vamos a reconocer nuevas garantías y nuevos derechos para proteger precisamente esos derechos. Aquí tienen la reproducción del 18, se garantiza el derecho al honor, a la identidad personal y familiar y a la propia imagen, la inviolabilidad del domicilio, se garantiza el secreto de las comunicaciones y se establece una lista no cerrada, como es especial las postales, las telegráficas y las telefónicas, con excepción de la resolución judicial. Hay que incluir obviamente aquí a cualquier tipo de comunicación digital. Y además de estos derechos que ya están en la Constitución vinculados a la vida privada, el derecho al honor, integridad personal y familiar, a la propia imagen, la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones, tenemos que el 18.4 contempla que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor, la intimidad personal y familiar, que son los derechos contenidos en el 18.1, en el apartado primero del artículo, pero añade, y el pleno ejercicio de sus derechos. ¿De quién? De la ciudadanía. De sus derechos. ¿De qué derechos? De todos. Por tanto, no solamente de los del 18.1, tampoco son los del 18.2 y el 18.3, sino cualquiera de los derechos que corresponden a los ciudadanos y por tanto que podemos encontrar en la Constitución. De tal manera que cuando el 18.4 habla del pleno ejercicio de derechos, se refiere a todos los derechos de los ciudadanos. Luego, todos los derechos que están en la Constitución o en otros textos que sean aplicables y sean vinculantes pueden ser objeto de desarrollo a través de garantías digitales para el pleno ejercicio de esos derechos en el entorno digital, con la base jurídica del 18.4. De tal manera que en realidad podemos encontrar diversas situaciones cuando hablamos de derechos digitales. Derechos y libertades ya reconocidos que tienen una dimensión en el entorno digital, ya sean derechos fundamentales, derechos constitucionales o derechos legales. Porque como muy bien dice el artículo 79 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, los derechos y libertades consagrados en la Constitución y en los tratados y convenios internacionales en que España sea parte son plenamente
aplicables en Internet. No haría falta que lo dijera. Ya sabemos que los derechos, cuando son facultades subjetivas exigibles frente al poder, si además son exigibles también frente a los particulares, frente al poder privado, evidentemente, ¿cómo no van a ser aplicables en Internet? Pero por si cabe alguna duda, el artículo 79 de esta ley establece la aplicabilidad de los derechos constitucionales de los tratados internacionales a efectivamente, los derechos constitucionales, no solamente los derechos fundamentales, y los derechos contenidos en los tratados y convenios internacionales, por tanto también la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, son exigibles en el entorno digital. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información y los proveedores de servicios de Internet contribuirán, tienen la obligación de garantizar la aplicación de estos derechos. ¿De cuáles derechos? De todos los derechos constitucionales y de todos los derechos que estén en los tratados internacionales. En realidad, podríamos no plantearlo. ¿Queda algo fuera de esta aplicabilidad? Hombre, es verdad que el artículo 79 no se refiere a los derechos reconocidos en otras leyes, pero duda cabe que también van a tener una aplicabilidad en el entorno digital. Y quizá, en realidad, el artículo 79 debería hacer referencia no solamente a los derechos y libertades consagrados en la Constitución y los tratados y convenios internacionales, sino también a los derechos consagrados en otra legislación. Pero si vamos, por ejemplo, a nivel constitucional, que se reproduce en realidad con ciertos matices, ciertas precisiones o ciertas configuraciones en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y a nivel constitucional y nos planteamos la posible dimensión digital o la posible aplicabilidad al entorno digital de los derechos reconocidos en la Constitución, tenemos que partir sin duda, por ejemplo, del artículo 14 de la Constitución española, que establece el derecho a la igualdad y la prohibición de todo tipo de discriminación. Evidentemente aplicable al entorno digital, porque tenemos que tener en cuenta que habrá que garantizar en la prestación de servicios digitales y en el acceso a Internet la igualdad y la prohibición de cualquier tipo de discriminación. El artículo 15, el derecho a la vida y a la integridad física y moral. Nos podríamos plantear, ¿realmente el derecho a la integridad física, el derecho a la vida, a la integridad física y moral puede tener una aplicabilidad en el entorno digital? ¿O puede haber actividades en el entorno digital que impacten, que afecten, que vulneren el derecho a la vida y a la integridad física y moral? Quizá el derecho a la vida de forma directa no, pero el derecho a la integridad moral sí. Y indirectamente, a través del impacto en la integridad moral, a través de ciertos acosos cibernéticos, puede también acabar con la vida de una persona, porque una persona puede llegar al suicidio tras sentir un acoso mediático digital muy grande a través de las redes sociales, ¿no? Ha habido muchos casos en este sentido. Y eso es una vulneración del derecho a la vida, ¿no? Una afectación al derecho a la vida que es importante tener en cuenta. Por tanto, el derecho a la vida, a la integridad física y moral tiene, por supuesto, también una aplicabilidad en el entorno digital. La libertad ideológica, religiosa y de culto, reconocida en el artículo 16 de la Constitución española, que va a tener también, por supuesto, una aplicabilidad en el entorno digital y en particular, pues, en lo que es las manifestaciones ideológicas, las manifestaciones religiosas, incluso de culto, que pueden tener específicamente ciertas actividades, desarrollar ciertas actividades en el ámbito digital. El derecho a la libertad personal y seguridad. Podemos plantearnos, yo he puesto ahí una X porque es más difícil de plantearse su aplicabilidad en los entornos digitales, pero sin duda que nuestra seguridad también es importante en el ámbito digital y nuestra libertad personal también. El derecho al honor, a la integridad personal y familiar y a la propia imagen, sin duda, tiene una aplicabilidad en el entorno digital. El derecho al secreto de las comunicaciones, por supuesto, a través de WhatsApp, a través de otros medios, a través de mensajes directos en X, en Instagram o en otras redes sociales, que protegen, como saben, a las personas que interactúan y que mantienen la conversación frente a terceros, es decir, que no respecto a sí mismos, ¿no? Una persona que es parte en la comunicación, sea una comunicación entre dos o en grupo, puede sacar esa información, en principio sin vulnerarse otras comunicaciones. Otra cosa es que afecte a otros derechos fundamentales como el derecho al honor y a la integridad personal y familiar, en función de la información que facilite, pero no necesariamente al secreto de las comunicaciones, mientras que si es un tercero el que accede a esas conversaciones, sí se produciría o se podría producir una vulneración del secreto a las comunicaciones del artículo 18.3 de la Constitución. El secreto de las comunicaciones del 18.4, el 18.4, como hemos visto,
establece que la ley limitará el uso de la informática para proteger el derecho al honor y a la intimidad personal y familiar y el pleno ejercicio de los derechos de la ciudadanía. Y el Tribunal Constitucional reconoció que en el 18.4 estaba fundamentada la existencia en nuestro ordenamiento jurídico del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Derecho que no está explícito, pero que se reconoce de forma implícita con base en el artículo 18.4 por nuestra jurisprudencia. Derecho que tampoco está explícito en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y que se reconoce como fundamento en la protección de la vida privada y familiar, también por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y derecho que sí está explícito y se reconoce textualmente, explícitamente en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el artículo 8, porque precisamente la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea está elaborada en el año 2000, cuando ya se había reconocido de forma muy consolidada por la jurisprudencia también europea el derecho fundamental a la protección de datos. Por supuesto, más difícil de ver quizá es el derecho a fijar la residencia circular por el territorio nacional, su aplicabilidad en el entorno digital, salvo que hablemos de residencias en vidas virtuales o en el metaverso, que podríamos plantearnos la aplicabilidad en ese sentido y hablar de territorios virtuales y hacer una especie de aplicabilidad mutatis mutandis. La libertad de expresión del artículo 21A de la Constitución, por supuesto, libertad de expresión en el entorno físico, en el entorno digital. El derecho a la información veraz, con la protección a los periodistas y a los profesionales de la información en ese sentido, de acuerdo al artículo 21D de la Constitución española, que tiene obviamente una aplicabilidad también en el entorno digital. El derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, reconocido en el 21B de la Constitución española, que va a tener también una aplicabilidad, por supuesto, en el entorno digital. La libertad de cátedra, entendida con concepto amplio de libertad académica, del 21C de la Constitución española. También, por supuesto, la libertad de enseñanza tiene una manifestación en el entorno digital. El derecho de la asociación es más difícil de ver, pero puede haber asociaciones exclusivamente virtuales o que hagan sus actividades y ejerzan sus actividades virtualmente, con lo cual sería posible. El derecho de participación en los asuntos públicos, por supuesto. El derecho a tutela judicial efectiva, sí, a partir de la crisis sanitaria vimos que se podían celebrar juicios virtuales y vistas orales online. El derecho a la educación, por supuesto. El derecho de sindicación y derecho de huelga, quién sabe, pero quizá en el futuro podremos plantearnos huelgas virtuales o digitales. El derecho de petición individual y colectiva sí que se ve claramente, hacer realizar peticiones individuales y colectivas a través de las redes sociales o a través de Internet. El derecho de objeción de conciencia, previsto en el 30 para los servicios militares, en la medida en que puedan tener una aplicabilidad de trabajo militar en los entornos digitales, podría también ser aplicable. En cuanto a otros derechos no fundamentales contemplados en la Constitución, el derecho a contraer matrimonio, caben los matrimonios celebrados virtualmente, sin duda, puesto X en principio, pero podría tener una aplicabilidad en el entorno digital. El derecho a la propiedad privada y a la herencia, por supuesto, tiene una aplicabilidad en los entornos digitales en cuanto a todo lo que tiene que ver con los activos y la realidad digital, las redes sociales y la información existente ahí. El derecho de fundación es más difícil de verlo porque habría que ver una fundación única en los entornos digitales. El derecho al trabajo, por supuesto, hay muchos trabajos hoy en día que se realizan en los entornos digitales. También el derecho a la acción colectiva, la libertad de empresa, para tener empresas que exclusivamente se dediquen a tener su actividad en el ámbito digital. ¿Qué decir de los principios rectores contemplados en la Constitución española, ¿no? La protección social, económica y jurídica de la familia, reconocido en el artículo 39.1, la protección de los menores, reconocido en el artículo 39.2 y 3 de la Constitución, el derecho a la protección de la salud, reconocido en el artículo 43 de la Constitución, o la llamada promoción y tutela del acceso a la cultura, también tienen, obviamente, una aplicabilidad en los entornos digitales. La promoción de la ciencia y de la profesión científica y técnica en beneficio del interés general, el artículo 44.2 también puede tener una clara aplicabilidad o aplicación en los entornos digitales. Protección del medio ambiente, protección del patrimonio histórico, digital, derecho a una vivienda digna. Derecho al patrimonio histórico puede tener una aplicación digital si, por ejemplo, subimos a Internet pues, las obras artísticas de los museos y permitimos accesos online y visitas virtuales que permitan una mejor protección de esos medios. Derecho a una vivienda digna en el entorno digital es más difícil de contemplar. Participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural, por supuesto que tiene una aplicabilidad en los entornos digitales.
Todo lo que es la adaptación respecto a las personas con discapacidad también puede tener una aplicabilidad en el entorno digital, con establecimiento de mecanismos que obliguen pues, a establecer medidas para que aparezca por escrito, pues, para las personas sordas, los vídeos y hacerlo también con adaptaciones adecuadas, ¿no? El tema de las pensiones pues es más difícil de ver. El tema de la protección al consumidor sí tiene claramente una clara aplicabilidad digital en todo lo que son los servicios digitales. Y habríamos hecho así un repaso de todos los derechos y principios contenidos en la Constitución española y que podrían, en la mayoría de los casos, ser aplicables en los entornos digitales. La ley orgánica dice que todos ellos son aplicables en los entornos digitales, pero obviamente algunos, por su naturaleza, en sentido estricto, pues difícilmente van a tener su aplicabilidad al entorno digital, pero la mayoría hemos visto que sí. Luego, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales contiene o reúne una serie de derechos y garantías en concreto que denomina derechos digitales en su título 10. Vamos a hacer una revisión de los mismos y veremos que en ocasiones efectivamente nos encontramos con nuevos derechos distintos de los derechos que hemos visto antes y que tienen un reconocimiento quizá para garantizar esos derechos, pero que son en sí mismos nuevos derechos. Y por otro lado vamos a ver otros derechos que, aunque también les llama derechos digitales, en realidad es una constatación o configuración o actualización, si se quiere, de derechos que ya existen y que tienen sin duda una aplicabilidad en el entorno digital y se concreta esa aplicabilidad. Por ejemplo, vamos a ver el derecho a la neutralidad de Internet. Por supuesto es un derecho nuevo. Los proveedores de servicios de Internet proporcionarán una oferta transparente de servicios sin discriminación por motivos técnicos o económicos, artículo 80. El derecho de acceso universal a Internet, que es un derecho también digital nuevo, un derecho muy importante, con la previsión de que se garantizará un acceso universal, asequible, de calidad y no discriminatorio para toda la población. Habrá que establecer los medios adecuados para que eso sea así, que procurará la superación de las brechas de género generacional y atenderá a la realidad específica del entorno rural. Ese derecho, que se configura en el artículo 81 de una forma clara y precisa como derecho o facultad subjetiva reclamable e invocable frente a la Administración, requiere evidentemente una prestación de servicios por parte de la Administración que hasta ahora realmente se ha limitado a garantizar cierto acceso universal a Internet a través de bibliotecas municipales o bibliotecas públicas y a través de ciertas wifis de acceso público que se establecen en los edificios municipales y en las plazas principales de algunas ciudades o de algunos municipios. Pero eso no garantiza necesariamente el derecho al acceso universal a Internet. Pero, también se establecen obligaciones a los prestadores de telecomunicaciones para que garanticen el acceso a Internet a través, al menos, satelital, y hay mecanismos para garantizar ese derecho de diferente forma, aunque sea previo pago de la ciudadanía. No dice tampoco el derecho, es verdad, que el acceso tenga que ser gratuito. Derecho a la seguridad digital, que es una manifestación, esto no es un derecho nuevo, y es una concretización, si se quiere, del derecho a la seguridad personal, pero en el entorno digital y que llama o denomina derecho a la seguridad digital, que reconoce en el artículo 82 de la ley como derecho a la seguridad de las comunicaciones en Internet y que protege también, obviamente, el secreto de las comunicaciones, aunque no se refiere únicamente a eso, sino a la seguridad de las personas en el entorno digital. El derecho a la educación digital, que es nuevamente una concretización, si se quiere, del derecho de educación al entorno digital y específicamente a la adquisición de competencias digitales por parte de las personas. La protección de los menores en Internet, que ya hemos visto antes que también al principio que está en la Constitución española, la protección de los menores y que se concretiza en la preservación de la dignidad y los derechos fundamentales del menor en Internet. Pero que no haría falta, porque ya se garantiza a través de la Constitución, porque como hemos dicho, todos los derechos de la Constitución son aplicables al entorno digital. El derecho de rectificación en Internet, que se concreta en el artículo 85, como un derecho de rectificación ante los usuarios que difundan contenidos que atentan contra el derecho al honor, la integridad personal y familiar en Internet y el derecho a comunicar y recibir información veraz. Obligar a la publicación en archivos digitales de un aviso aclaratorio que ponga de manifiesto que la noticia original no refleja la situación actual del individuo, que deberá aparecer en lugar visible junto con la información original. Por tanto, es un derecho de rectificación muy importante, el del artículo 85 de la Ley Orgánica, porque permitirá que, frente a aquellos usuarios de las redes sociales que difunden contenidos que las personas afectadas o interesadas entiendan que afectan, impactan
en su derecho al honor, a la intimidad personal y familiar en Internet, tendrán derecho a publicar un aviso aclaratorio que ponga de manifiesto que la noticia no refleja la situación actual del individuo y que deberá aparecer en un lugar visible junto con la información originalmente expuesta. Además, hay un derecho de actualización de información en medios de comunicación digitales, conforme a lo previsto en el artículo 86 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y de Garantía de Derechos Digitales, que establece la posibilidad de solicitar motivadamente de los medios de comunicación digitales la inclusión de un aviso de actualización suficientemente visible junto a las noticias que le conciernan cuando la información contenga en la noticia original no refleje su situación actual. Es un derecho, el derecho a rectificación, que ya existía en particular frente a los medios de comunicación. El derecho a rectificación en Internet, en particular respecto a otros usuarios, sí que es novedoso. Luego tenemos el derecho a la intimidad y al uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral, que no es sino un desarrollo del derecho a la intimidad en su aplicación en el ámbito laboral en relación a los entornos digitales, reconocido en el artículo 87 de la Ley Orgánica y que reconoce que tiene que haber una política de acceso a dispositivos digitales por parte del empleador. El empleador puede acceder a los contenidos derivados del uso de medios digitales facilitados por la empresa a los trabajadores, a los solos efectos de controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales o estatutarias y de garantizar la integridad de los dispositivos. Es importante contar con los representantes de los trabajadores, informar de los criterios y normalmente ser transparente por parte del empleador en cuanto al control que realiza de los dispositivos digitales facilitados a los empleados. El derecho de desconexión digital es un derecho novedoso, nuevo, que reconoce el derecho de desconexión únicamente en el ámbito laboral. Derecho a desconectarse de los dispositivos digitales fuera del tiempo de trabajo para garantizar el respeto de un tiempo de descanso, de permisos y de vacaciones, así como de la propia intimidad personal y familiar de la persona afectada, del empleado. Eso obliga a las empresas a fijar políticas, a hacer políticas de conciliación entre vida laboral, personal y familiar. También tenemos el derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar del trabajo. Establece claramente el artículo 89 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales que en ningún caso se admitirá la instalación de sistemas de grabación de sonidos ni de videovigilancia en lugares destinados al descanso o esparcimiento de los trabajadores o los empleados públicos, como vestuarios, aseos, comedores y análogos. Se establece además el derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral, estableciendo que se puede realizar un control de los trabajadores por parte de los empresarios y también un control respecto a los empleados públicos por parte de las funciones públicas, pero el empleador debe informar de forma expresa, clara e inequívoca a los trabajadores o a los empleados públicos y, en su caso, a los representantes acerca de la existencia y características de estos medios de geolocalización en el ámbito laboral, ¿no? Pueden tener mucha utilidad, sobre todo en ciertas prestaciones de servicios a través de vehículos de empresa, ¿no? Para controlar que efectivamente se presta en los tiempos adecuados, ¿no? Pero lo importante aquí es la política de transparencia e información sobre el empleo de estos medios. Luego también se habla o se hace referencia a los derechos digitales en la acción colectiva y que es una concreción del derecho a la acción colectiva en el ámbito digital. La protección de datos de los menores en Internet, que es también una concreción del derecho a protección de datos que obviamente tiene una aplicabilidad en el entorno digital. Y quizás sí es novedoso la referencia al derecho al olvido en búsquedas de Internet. Antes he mencionado que el Reglamento General de Protección de Datos, de una forma no acertada, pues había integrado el derecho de cancelación, que es la solicitud de borrar los datos, junto al derecho al olvido, que es el derecho de que seas olvidado y de que desindexen tus datos personales de la información que pueda aparecer en Internet, no de cancelar o de borrar esa información existente en páginas en Internet, pero sí de desindexar esa información de tus datos y, por tanto, cuando hay una búsqueda de tu nombre y apellidos en Internet, en los diferentes buscadores, no se puede acceder a esa información porque no aparezca, esté desindexada. Son dos derechos distintos, el de cancelación y el derecho, o borrado, y el derecho de olvido. El derecho al olvido fue reconocido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una famosa sentencia, María Costeja contra Google,
también conocida como Google España o Agencia Española de Protección de Datos contra Google, donde reconoció ese derecho de olvido digital de las personas respecto a informaciones, para que no aparezcan en las búsquedas. Ese derecho, que no está muy bien configurado en el Reglamento General de Protección de Datos porque está integrado junto al derecho de cancelación como derecho de supresión, sí está bien configurado en la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, en el artículo 93, se refiere a él precisamente como derecho al olvido y hay que tenerlo muy claro. Es un derecho que subsiste aun cuando fuera lícita la conservación de los datos originales en las webs oportunas, porque eso es el derecho de cancelación o de supresión. El ejercicio de ese derecho no impide el acceso a la información publicada en el sitio web a través de la utilización de otros criterios de búsqueda distintos del nombre de quien apareciera de ejercer el derecho. Luego ha introducido, y aquí sí erróneamente, ha configurado creo que de forma no adecuada, lo que él denomina un derecho al olvido, que en realidad es un derecho de supresión, en los servicios de redes sociales y servicios equivalentes, contemplado en el artículo 94. Se trata realmente, como les indico ahí, de un derecho de cancelación de datos personales, tanto de los que se hubiera facilitado para su publicación por servicios de redes sociales y servicios de información equivalentes, como los facilitados por terceros cuando fuesen inadecuados, inexactos o no pertinentes, no actualizados o excesivos, o hubieran devenido como tales por el transcurso del tiempo. Derecho que, por tanto, no se trata de que se nos olvide, de que se desindexe esa información o que no se la vincule con nosotros, sino de borrar esa información que aparece en redes sociales sobre nosotros. Un derecho que establecía ya el Reglamento General de Protección de Datos y que viene a reconocer también la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales es el derecho a la portabilidad en los servicios de redes sociales y servicios equivalentes. Es verdad que el Reglamento General de Protección de Datos lo hacía con carácter general. Los usuarios de servicios de redes sociales y servicios de sociedad de la información o equivalentes tendrán derecho a recibir y transmitir los contenidos que hubieran facilitado a los prestadores de dichos servicios, así como a que los prestadores los transmitan directamente a otro prestador designado por el usuario, siempre que sea técnicamente posible. Es verdad que está condicionada la posibilidad técnica, la posible incompatibilidad tecnológica entre diferentes redes sociales puede hacer complicado este derecho. Es verdad que la técnica hoy en día ya hace que sea difícil justificar la imposibilidad de facilitar el archivo con toda la información que tiene una red social sobre nosotros, por ejemplo. Cosa distinta es que se haga un archivo que efectivamente pueda ser acogido e introducido por otra red social. Es decir, imagínense que yo quiero cambiarme de X a Facebook y todo lo que tengo en X que aparezca en Facebook, ¿no? O viceversa. Pues difícilmente eso a lo mejor es posible hoy en día. Quizá en el futuro sí, porque técnicamente a lo mejor no es posible. Pero luego que sí va a ser posible que me den un archivo con toda esa información. Y seguramente pronto será posible también esa portabilidad. Luego está el derecho al testamento digital, que es una concreción del derecho a la sucesión y a la herencia y el derecho, por tanto, a testar, también en lo que se refiere al artículo 96. Es un derecho que se establece no desde la perspectiva del testador, sino desde la perspectiva de los herederos, como ocurre también con el derecho a la herencia y a la sucesión. Lo que pasa es que se concreta en el entorno digital. Las personas vinculadas a la persona fallecida, bien por razones familiares o de hecho, así como sus herederos, podrán dirigirse a los prestadores de servicios de la sociedad de la información al objeto de acceder a dichos contenidos e impartirle las instrucciones que estimen oportunas sobre su utilización, destino o supresión. En principio podrán decidir, salvo que el fallecido, la persona fallecida, hubiera decidido, siguiéndose entonces sus restricciones. En caso de menores, sus representantes del Ministerio Fiscal serán quienes actúen. Lo que quiere decir claramente es que las personas allegadas, familiares o herederas de la persona fallecida pueden dirigirse directamente a los prestadores de servicios para decidir qué hacer con el perfil, la página web o la información existente en las redes sociales de esa persona, salvo que esa persona hubiera decidido, hubiera hecho un testamento vital y hubiera decidido, eso sí, desde la perspectiva de la persona testadora, en este caso respecto al testamento digital, qué hacer con la información existente en las redes, qué hacer con esa información digital, si archivarla, eliminarla, borrarla o suspender la página o bien facilitársela a los herederos o a las personas allegadas que la misma hubiera designado. Tenemos también políticas de impulso de derechos digitales importantes que tenemos que tener en consideración conforme al artículo 97 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, es decir, de la obligación de los poderes públicos de promover el impulso de los derechos digitales con la adquisición de competencias digitales y también de la mejora de la prestación de servicios y del reconocimiento y garantía de esos derechos. Hasta aquí tendríamos los derechos y principios digitales
tal y como están contenidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. Junto a eso, evidentemente, ya hemos dicho antes que ya hay una Carta de Derechos Digitales aprobada en España como soft law, pero junto a eso tenemos también otro hard law que yo creo que es importante señalar, o al menos hacer una breve mención al mismo. Algunos apartados de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que es hard law, como se apuntó ahí, pretende constituir el mínimo común normativo en España que contenga las definiciones fundamentales del derecho antidiscriminatorio español y al mismo tiempo albergue sus garantías básicas e introduce por primera vez en España la promoción por parte de las administraciones públicas y empresas de una inteligencia artificial ética, confiable y respetuosa con los derechos fundamentales, siguiendo especialmente las recomendaciones de la Unión Europea en este sentido. Es verdad que es una ley que peca de poco ambiciosa, porque aunque establece la promoción de un sello de calidad de los algoritmos, en el artículo 23.4, y dispone también que la administración pública promoverá que los algoritmos involucrados en procesos de toma de decisión prioricen la transparencia en el diseño y en la implementación y la capacidad de interpretación de las decisiones adoptadas por los mismos y atribuir una serie de funciones, es bastante limitada. Podría haber ido mucho más. Establece que las administraciones públicas, en el marco de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, de la Carta de Derechos Digitales antes mencionada, y de las iniciativas europeas en materia de inteligencia artificial, tendrá la función de favorecer la puesta en marcha de instrumentos para que los algoritmos que intervengan en la toma de decisiones tengan en cuenta criterios de minimización de sesgos, transparencia y rendición de cuentas, y dice, siempre que sea factible técnicamente. Es decir, que es una proclamación demasiado laxa, porque si no hay o no es técnicamente posible o hay dificultades técnicas, habrá argumentos para decir que no se pueden poner en marcha instrumentos que garanticen decisiones que minimicen los sesgos, cuando parece que es evidente que sería necesario, así como la rendición de cuentas. Podría haber, evidentemente, haber hecho algo más, ¿no? Yo les recomiendo un artículo publicado por Cristina Benyoc y yo mismo, Joaquín Sarrión, precisamente que analizamos esta ley, que les remitiré el acceso para que puedan leerlo, porque yo creo que es de interés si les interesa desarrollar o profundizar sobre esta ley. Aquí les comento pues, que precisamente pues, podría haber sido mucho más ambiciosa y evidentemente si no lo ha sido es porque estaba en espera de la aprobación precisamente de la Ley de Inteligencia Artificial Europea, del Reglamento de Inteligencia Artificial. Es importante que tengamos en consideración la Estrategia Nacional Española sobre Inteligencia Artificial, que está muy avanzada y pretende precisamente poner una posición muy privilegiada a España en materia del uso de inteligencia artificial y protección de datos frente al uso de sistemas de IA y la protección de derechos y garantías. Es verdad que la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales es un instrumento paradigmáticamente muy interesante y muy importante y muy bien hecho en este ámbito. Y luego tenemos pues, la gran medida también de la Carta de Derechos Digitales, como he comentado antes, que precisamente se inserta como parte de esta estrategia, que si bien no tiene un carácter vinculante, sin duda va a tener una importancia crucial en el desarrollo de las tecnologías y cómo se van a tener en cuenta pues los derechos y libertades por parte de las empresas a la hora del desarrollo tecnológico. Bien, ¿qué conclusiones podemos sacar? ¿Qué conclusiones podemos tener? Se está configurando por la transformación digital, un nuevo estatuto personal de derechos y obligaciones en los entornos digitales para las personas, que incluyen una nueva dimensión de los derechos que ya teníamos, o de casi todos los derechos. La Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales hace referencia a que todos los derechos de la Constitución y de los tratados internacionales ratificados por España son aplicables al entorno digital, por lo tanto todos, pero a lo mejor alguno, como hemos visto, es difícilmente aplicable por su naturaleza. Y luego tenemos también que la Ley Orgánica reconoce nuevos derechos digitales y principios que es importante tener en consideración. Tenemos que conocer estos derechos digitales y estos principios. ¿Cuál es la diferencia entre derechos y principios? Lo hemos dicho antes, los derechos implican facultades subjetivas invocables entre los tribunales. Los principios son mandatos de orientación, políticas, obligaciones de promoción y obviamente la Carta de Derechos Digitales, que es soft law, sería toda de principios, aunque hable de derechos porque no son invocables. Los derechos y principios contenidos
en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de Derechos Digitales, establece tanto derechos como principios, y tenemos que ir a la redacción para ver. Y si revisan el vídeo y cuando hemos hecho referencia a esos derechos y esos principios, verán que he ido señalando cuando se trata de un auténtico derecho o en realidad un mandato de una orientación al legislador o al poder público que no configuraba un auténtico derecho o libertad. Y hasta ahí tendríamos la exposición.